Bienvenidos a todos, una alegría estar con ustedes, siendo parte del cuerpo de Cristo, la comunidad cristiana de restauración congregada en esta ciudad. Da gloria al Señor porque Él es digno de recibirla. Sexta parte del Evangelio de Juan. Como iglesia, ya cada uno de nosotros está preparado con el Evangelio de Juan. Sabemos que vamos a continuar con esto. Y Dios es tan bueno que nos permite, a través de Juan, visitar diferentes pasajes de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, estar tocando una y otra cosa para que Cristo, el Mesías, nos sea revelado. La escritura en Juan 1, 29 al 34, podríamos aún titularla El Mesías revelado. El Mesías revelado. Dios, gracias, Padre bendito, por estar en medio nuestro. Puedas darnos gracia, Señor amado, en la enseñanza de tu palabra. Guíame, Señor bendito Dios, tanto para enseñar como para aprender lo que enseño y vivirlo, Dios. Que cada vida, Señor, en medio nuestro pueda gozarse, Señor bendito, de esto, sabiendo que tú eres el centro de este culto, Señor. Amén, y todos decimos amén. Versículo 29 al 34, podamos leerlo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el Mesías revelado. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, Dios maravilloso eres tú. Mateo 3:13, en el Evangelio de Mateo podemos ver nosotros esta escena. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Para ser bautizado por él. Este es un momento único en la historia. El Creador está frente a Juan el Bautista. Alguien que fue creado por Jesús. Así vimos en el versículo 3 de este capítulo: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es entonces el Creador que está frente a su criatura pidiéndole que le bautice. Es el Creador que está frente a su criatura, Juan el Bautista, pidiéndole que le bautice. Nuestro Dios rompe todos los parámetros lógicos de religión. Nuestro Dios es aquel que se hizo hombre y habitó en medio nuestro. Habíamos hablado sobre los conceptos de los griegos, que no podía ser de carne y hueso, no podía ser tangible. La materia no podía ser Dios. No podía convertirse en un hombre, pero Dios, rompiendo todos los parámetros de cualquier tipo de religión, Dios se hace hombre. Él es el que está dispuesto a ser bautizado por su criatura. Imaginemos el concepto. Es como que venga
Dios mismo, Jesús mismo delante de ti te diga, sabes que por favor pon tu mano sobre mí y ora por mí. Cada uno de nosotros se estremecería y diría, Jesús, primero no soy digno y el que necesita de tu favor soy yo, el que necesita que tú ores por él soy yo, y tú vienes a mí. Este es el escenario tan glorioso en la humildad del Señor. Él se hace bautizar por su criatura. Y por otro lado, rompiendo otra vez los parámetros religiosos, Él es el sacrificio por nuestros pecados. En este escenario es comprensible la actitud de Juan frente al Señor, como leemos en Mateo 3, 14 y 15. Mateo 3, 14 y 15. Es un escenario tal donde Juan queda anonadado por la presencia del Mesías, está siendo revelado delante de sus ojos, él sabe lo que tiene que hacer, pero ahí está el Mesías ordenándole que le bautice. En Mateo 3, 14 y 15 nos muestra cuál es el escenario en el que estamos. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Cómo Juan el Bautista va a reaccionar de otra manera? Es el creador, es el Mesías esperado. Él sabe lo que está haciendo, está bautizando a la gente para arrepentimiento de pecados, preparando el camino del Señor. Y viene el Señor y le dice, ahora bautízame a mí. Un momento de gran, pero gran humildad. Es Dios, no es otro, es Dios. Humildemente. Es posible que Jesús hubiera tomado el lugar de todos ahí, esperando su turno para ser bautizado. La Escritura no nos muestra que Jesús rompió todo el silencio que existía o lo ceremonial del acto de bautismo que Jesús estaba haciendo con cada uno. No interrumpió posiblemente nada, simplemente se acercó y tomó su lugar y caminó detrás del que estaba ahí esperando su momento. La humildad, sobrepasando todo entendimiento, es Dios esperando su turno para ser bautizado. Y cuando se acerca a Juan, entonces Juan sabe quién es Él. Él es el Cordero. Él es el Mesías. Juan, es necesario que tú puedas bautizar. Y Juan le bautiza. Oh Dios, Él es el ejemplo para nosotros. Él es el ejemplo para nosotros. Nuestra soberbia constantemente nos está jugando muy sucio. Cada vez que permitimos que nuestra soberbia empiece a gobernar nuestra mente, entonces desobedecemos a Dios, ofendemos su santidad y ofendemos a alguien. Él es nuestro ejemplo. El Señor Jesús mandó a predicar su evangelio dejando claro que aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús no necesitaba salvación. Jesús no necesitaba este bautizo para perdón de pecados, porque Él era, o Él es el que perdona los pecados. El bautizo no salva. Sin embargo, el que ama a Jesús sigue las pisadas de Jesús, guarda los mandamientos que Él dio y vive en humilde obediencia. Por un momento, preguntémonos, ¿el Mesías realmente se reveló a nuestras vidas? El Mesías se reveló ahí en el Jordán delante de todos y Juan mismo recibió esta revelación. Aquí está el Mesías, el Salvador,
Si se ha revelado a tu vida, entonces la siguiente pregunta es, ¿en obediencia también tú te has bautizado? ¿Has tomado la decisión de consagrar tu vida en las aguas del bautismo, siguiendo las pisadas del Maestro, siendo aquel creyente en el Mesías, obediente y humilde? Si no lo has hecho, así como Felipe responde al eunuco cuando pregunta, ¿y hay agua que impide que yo sea bautizado? Y la respuesta de Felipe es, si crees, bien puedes. Entonces Felipe bautizó al eunuco, como dice la Escritura. Si crees, bien puedes. Entonces, si tú crees en el Mesías prometido, tú crees que Jesús es el Mesías y crees que la cruz del Calvario es la única esperanza para el perdón de tus pecados, si tú has depositado tu fe en Él, entonces necesitas ser bautizado. Jesús empezó su ministerio después de ser bautizado. La consagración en la vida del creyente debería empezar con la obediencia, y en este caso la obediencia a lo que el mismo Señor mandó. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Debería tomar una decisión cada creyente, el momento que está seguro de que es el Mesías, de que Jesús es su Salvador, entonces debería decir, aquí estoy. Que nada impida que yo sea bautizado. Oh, Dios lleva vidas a la obediencia, lleva vidas a la consagración. Si tú puedes y no lo haces, estás en franca desobediencia a Dios. Si Jesús fue bautizado, el Verbo de Dios, siendo Dios hecho hombre, ¿quiénes somos nosotros para despreciar su ejemplo? ¿Quiénes somos nosotros para estar postergando el día de nuestra consagración en las aguas del bautismo, siguiendo ya las huellas del Maestro? El llamado del Señor es a la obediencia. Y Dios te dé gracia y me dé gracia para seguir este camino de obediencia. Si todavía no te has bautizado, toma la decisión hoy y dile, Señor, aquí estoy, Dios, consagrando mi vida para ti. Yo sé que tú me has salvado. Yo sé que soy salvo hoy y quiero vivir como salvo, como aquel que está obedeciendo constantemente tus mandamientos, como aquel que sigue detrás de tus pisadas. ¿Cuántos dicen amén? Volvamos a leer el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo que no podemos dejar pasar es que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. El sacrificio hecho por Dios una vez y para siempre. El último sacrificio de sangre. El único que en verdad nos limpia de pecado. El único en verdad que agradó al Padre. Es este el sacrificio que el Cordero de Dios realizó y consiguió absolutamente lo que nada podía conseguir. La ley que era sombra de lo que había de venir. Esto es sombra de la obra de Cristo. Traía una y otra vez a memoria de los hombres su pecado. Todos los días en el templo había uno y otro sacrificio, y una vez por año el sumo sacerdote presentaba un sacrificio por todos los hombres.
¿Por qué presentaban sacrificio? Por causa de su pecado. Entonces el pecado una y otra vez volvía a la mente de ellos, porque estos sacrificios solamente eran sombra de lo que había de venir. Aquel que perdonará los pecados de una manera real, de una manera tan agradable a Dios, que el hombre no será condenado. En Hebreos 9:26, el autor de Hebreos lo expresa de esta manera. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Otra vez, tendría Cristo que haber sido sacrificado así como en el templo, una y otra vez, una y otra vez. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El mismo autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 3, dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Otra vez, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Era sombra de lo que había de venir. El mismo Dios había ordenado estos sacrificios. Era la manera en la que ellos volvían a reconocer su pecado, y el inocente, aquel animal que era entregado en sacrificio, era aquel que estaba recibiendo el castigo que ellos merecían. Pero cuando vino Cristo, esto fue hecho una vez y para siempre. Si tu esperanza para recibir perdón de pecados y salvación está en tu religión, sea la correcta o sea que no lo es, la correcta religión o la religión equivocada, pero si tu esperanza está en tu religión o en tu buena conducta, entonces estás perdido. Si tu esperanza de perdón de pecados y salvación está en tu religión, sea la correcta, sea la incorrecta, o aún en tu buena conducta, estás perdido. Solo la fe depositada en la cruz de Cristo es tu esperanza en verdad. Puedas acercarte a Dios. Te ruego que te acerques al Señor y deposites tu confianza en su sacrificio. Recibe el perdón de Dios y salvación. Solo hay un sacrificio que puede pagar el precio de nuestros pecados. Es el sacrificio de Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y solo esto aplica en la vida de aquel que deposita toda su confianza en este sacrificio. Te ruego, toma una decisión hoy. Puede ser años de años en tu religiosidad. Puede ser años de años en tu religión. Puede ser años de años en mi iglesia. En la iglesia a la cual pertenecemos todos. Sin embargo, si tu esperanza está lejos de la cruz, entonces estás perdido. Estás perdida. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. En el versículo 30 del capítulo 1, parte de nuestro estudio, vemos a Juan el Bautista, aquel que dejó claro que no es digno de atar ni siquiera los calzados de Jesús. Aquel que preparó el camino del Señor predicando arrepentimiento. Aquel que nos vuelve a revelar a Jesucristo como el Mesías.
Pero él mismo, una y otra vez, pone en el lugar a Cristo. Y él desciende. Es importante que yo mengüe para que Cristo crezca. Las profecías del Mesías permiten ver a Jesús una y otra vez. El profeta Miqueas muestra que Él es el Dios eterno, que Él es el Dios eterno, el que iba a nacer en un pesebre, es el Dios eterno, es el Mesías prometido. Y así Juan está seguro que Él es aquel que estaba desde el principio, a quien había que honrar, que había que darle su lugar. Miqueas 5:2, vemos nosotros aquí cómo Él es el Dios eterno, cómo revela al mismo Cristo, al Mesías prometido. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Otra vez. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Los días de la eternidad es la frase que utiliza aquí Miqueas. Juan había dicho que era él antes que él mismo, que el Mesías era antes que él era alguien que estaba desde el principio. Y aquí está estableciendo Miqueas que es aquel que viene aún en sus orígenes desde los días de la eternidad. Ni siquiera hay algo de tiempo que uno pueda calcular. Son los días de la eternidad. El apóstol Pablo, aún maravillado, lo describe en Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas. Y Él es antes que todas las cosas. Jesús se revela a Juan en la isla de Patmos en medio de su exilio. Juan está ahí, el apóstol, en la isla de Patmos como preso por causa del Evangelio. Y Cristo se le revela. Y en Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último, el principio y el fin. Otra vez, Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Está repitiendo una y otra vez lo mismo: el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Nuestro Dios, Jesucristo, es el Mesías prometido. Él es el que estaba desde el principio y reinará por siempre. Por un momento podamos ponernos a pensar. ¿En Él creemos? ¿Es el Jesús en quien creemos? Aquel Dios hecho hombre, el Verbo hecho carne, el que trajo luz y nos iluminó con su luz, el que abrió nuestros ojos y pudimos ver que solamente en Él hay salvación. Ese es tu Dios. Porque si es el Dios eterno, entonces hay esperanza para tu vida y hay salvación para ti, porque Él fue el pago por tus pecados. Él fue el pago por mis pecados. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todo. Él es el Dios eterno. Él es Jesús, el Mesías revelado. Continúa el versículo 31 y dice: y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan entendía su ministerio. Fue llamado por Dios para predicar el arrepentimiento a todos, para decirle: arrepiéntanse y bautícense, preparen su corazón, el Mesías viene, preparen su corazón. A pesar de ser primo por madre de Jesús, Juan no reconoció a Jesús como el Mesías hasta su encuentro
en el Jordán en el momento de su bautismo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, para esto vine yo bautizando con agua, dice Juan en el versículo 31, Juan el Bautista. Hay muchos que viven siendo parte de una iglesia sin saber su llamado. Viven vidas sin sentido, año tras año, y están buscando su propósito en las cosas del mundo. Juan podía haber hecho todo en su ministerio y en su llamado, pero todo hubiera sido algo sin sentido, sin que llegue el Mesías. Todo lo que él vivió fue preparar el camino del Señor. Y cuando vino el Mesías, su vida cobró total sentido. De tal manera que aún no era más importante ni siquiera vivir después de haberle tenido delante, después de haber cumplido su llamado, después de haber cumplido su ministerio. Él reconoció a Jesucristo y reconoció la gloria de Dios en él y presentó a todos al Mesías prometido. Les dije que hay muchos que siendo parte de una iglesia son años parte de una y otra manera, participan en la oración, participan en el culto, participan en las ofrendas, participan en algún ministerio, tienen actividad aún dentro de la iglesia, son parte de ella, pero su vida no tiene sentido. Y no tiene sentido porque no es suficiente entender las cosas que debo hacer. Necesito entender antes el llamado para mi vida. El llamado para mi vida, porque hay muchas cosas que hay que hacer dentro de la iglesia, pero el llamado para mi vida está sobre todo esto y aún debería llevarme a vivir todo esto. Mi vida no va a tener sentido si yo simplemente hago lo que debo hacer. El llamado universal para los creyentes es darle la gloria al Señor. Es vivir agradando a Dios. Y es importante que una vez más podamos entender que no vamos a poder agradar a Dios si no es a través de Cristo. Solo somos aceptos en el amado. Solo somos aceptados por medio de Cristo y así podemos agradar a Dios. Y debemos caminar según la semejanza de Cristo. Necesitamos saber quién es Cristo, cómo vivió Cristo, imitarlo a Él, seguir detrás de sus pisadas. Los mandamientos que Él nos dejó son claros, es la voluntad expresa de Dios para que caminemos de acuerdo a nuestro llamado y le demos gloria, le agradamos. Mientras tanto que no le agrademos, entonces no estamos viviendo para lo cual hemos sido llamados. No importa cuánto hagamos en medio de la iglesia, necesitamos hacer todo esto en el sentido de que es parte de mi llamado, es por mi llamado que yo vivo lo que vivo y mi llamado es dar gloria al Señor. Mientras tanto que no reconozcamos que de eso se trata, entonces nos entregaremos a nuestras pasiones, viviremos dobles vidas. Podremos continuar ofendiendo a nuestro prójimo en nombre de que se lo merece, olvidándonos que todos los días de nuestra vida han sido dados para que nosotros le agrademos a Él a través de guardar sus mandamientos en la semejanza de Cristo y viviendo confiados en su obra, en su gracia. Versículos 32 y 33. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza
con el Espíritu Santo. Veamos en el Evangelio de Lucas esta misma escena. Lucas 3, 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan el Bautista fue enviado por Dios a predicar arrepentimiento en el desierto, llevando a otros a preparar su vida para recibir al Mesías en arrepentimiento genuino, con una decisión sólida de abandonar su pecado, porque el Mesías está llegando. Lo que Dios le reveló a Juan fue que él iba a reconocer al Mesías cuando vea que el Espíritu de Dios iba a estar sobre él. Y Juan el Bautista reconoce absolutamente que la paloma que estaba sobre Jesucristo era el mismo Espíritu Santo revelándole: ahí está el Mesías. Así pudo reconocer Juan al Mesías. El Espíritu Santo no es una paloma, pero se mostró de tal manera que Juan pudo reconocer que el Espíritu de Dios estaba sobre él. No tenemos tres dioses. No estamos adorando a un Dios el Padre, a un Dios el Hijo, a un Dios el Espíritu. No tenemos tres dioses. Nuestro Dios es Dios en tres personas. Por lo tanto, cuando damos la gloria al Padre y al Hijo, el Espíritu recibe gloria. Y el mandato que tenemos nosotros es a orar al Padre, a orar al Hijo. El Espíritu de Dios nos está revelando al Padre y al Hijo. Podamos nosotros no perdernos en las doctrinas heréticas donde han hecho que el Espíritu de Dios sea alguien independiente que está reclamando gloria para sí, que está reclamando comunión para sí. Buenos días, Espíritu Santo, ven, baja, viene, etcétera, etcétera. Que el Espíritu Santo es Dios mismo y no podemos separar a uno del otro. La Escritura nos muestra que cuando nos convertimos a Él, el Padre y el Hijo hacen morada en nosotros. Y la Biblia nos dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu, que son uno, habitan en el creyente. El Espíritu de Dios nos revela a Cristo, nos revela al Padre, porque es su propio Espíritu. Por lo tanto, podamos buscar en la Escritura cómo relacionarnos con Dios constantemente. En el escenario de Juan el Bautista hubo una revelación de Dios para que sepa que ahí estaba el Mesías. Pero la palabra del Señor que nos dejó con claridad es que nuestra vida tiene un culto a Dios el Padre y Dios el Hijo, no como personas distintas, sino como un solo Dios. Y la obra del Espíritu de Dios es clara, porque es su Espíritu, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios, es Él mismo. Y su obra será glorificar al Padre y al Hijo para que nosotros mismos podamos tener clara la revelación de que Él es nuestro Dios, de que a Él debemos adorarle, de que debemos rendirnos en oración a Él. Dios nos permita. Seguramente ningún teólogo en la historia pudo realmente revelar la Trinidad en perfección. Es más, en nuestra mente ni siquiera cabe el concepto real. Juan tuvo un llamado de Dios y en el momento que el Mesías fue revelado, a través del Espíritu Santo en forma de paloma, él pudo tener la certeza absoluta: ahí está el Mesías.
el Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida ha hecho una obra similar. Nos ha revelado que Él es el Mesías. Y si nos ha revelado el Espíritu de Dios que Él es el Mesías, todos los días de nuestra vida dependemos del Espíritu de Dios, pero no desordenamos las Escrituras para tener 3 dioses o un Dios especial entre otros 2 dioses. Sabemos que la obra del Espíritu de Dios nos sustenta todos los días. Sabemos que el Espíritu de Dios está aquí. Sabemos que el Espíritu de Dios nos reveló la palabra. Sabemos que viene de Él. Pero Él no es otro que el Padre y el Hijo. Por lo tanto, vivamos conforme a lo que las Escrituras nos revelan. Dios, gracias, porque es tu Espíritu el que nos ha revelado que solo hay esperanza en la cruz del Calvario y que nadie puede llegar a Dios si no es por medio de esa cruz. Acércate al Señor. Acércate al Señor y desecha toda doctrina que no está conforme a las Escrituras. Vivamos de acuerdo a las Escrituras como Dios nos las dio. Y gocémonos, porque el Mesías ha sido revelado. El versículo 34 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por años he escuchado en las iglesias a la gente hablar de su testimonio. Hablar de su testimonio. Yo era así, entonces Dios hizo esto. Yo salí de tal problema porque Dios, entonces Dios, y cuando yo viví porque yo era y ahora soy, etcétera, etcétera. ¡Qué desperdicio de tiempo! Si bien algún momento vamos a conocernos más a través de compartir las experiencias que vivimos, el centro del culto no puede ser el testimonio de alguien. El llamado en el culto no puede ser sentarnos a escuchar las experiencias de alguien. Nosotros necesitamos hablar de Cristo, no nos predicamos a nosotros, sino predicamos a Cristo crucificado. Oh Dios amado eres tú, Señor, que eres el centro del culto. Por lo tanto, mi testimonio puede servir para algún tema de alguna aplicación o algo por ahí. Mi testimonio puede servir como alguna ilustración en medio de una predicación, pero el centro es testificar de nuestro Salvador, testificar de nuestro Cristo. Él ya fue revelado, nosotros vamos a presentarlo a Él como el centro. Hablamos de Él, compartimos de Él, porque solamente en Él hay salvación. La experiencia de uno no es la misma que la de otro. Mientras tanto que los héroes en Hebreos 11 caminaron viendo resucitar muertos y aún caer murallas frente a ellos, cruzar ríos y mar aún con los pies secos. Todas esas experiencias fueron distintas a los de la mitad de Hebreos 11, de la mitad hacia adelante, podríamos decirlo así, donde cada uno vivió pobreza, persecución, dolor, fueron aserrados, muertos, pobres, etcétera, etcétera. La vida de uno no es la misma que la del otro. Aún la gloria de Dios no se refleja de la misma manera sobre unos y sobre otros en su vivir. Por lo tanto, el testimonio nuestro puede ser tan distinto. El testimonio nuestro no es doctrina, el testimonio nuestro no es la obra que Dios va a hacer con otros. Pero sí, el testificar de Cristo, como lo hizo Juan. Él dio testimonio de que Jesucristo era el Mesías. Él dio testimonio de que ese Jesús es el Mesías prometido. Él habló de Cristo Jesús. Él habló de Jesús que era el esperado. ¿Cuál es la predicación que escuchas? ¿Cuál es la predicación que escuchas? ¿Estás buscando testimonios de hombres? ¿Estás escuchando y te fascina escuchar como que Dios me habló, Dios me dijo, entonces Dios me reveló, me abrió, entonces pudo Dios tocar?
si estás detrás de los testimonios de hombres, si crees que aún tu testimonio es algo tan especial para que los demás puedan conocer a Jesús o lo que sea, puedas aún despreciar todo esto, desechar todo esto y empezar a predicar sobre Jesucristo. Él es el que tiene que ser predicado. Juan preparó el camino del Señor, predicando arrepentimiento para que los corazones estén dispuestos para su venida. Tú y yo necesitamos rogar a otros que reconcilien con Dios, pero necesitamos presentarle quién es Dios. Presentarle a Jesús como el Mesías, presentarle a Jesús como Dios y hablarles de que su pecado va a ser el estorbo más grande para poder recibir perdón y salvación por medio de este Mesías, el único Salvador. Si tú estás al medio de ellos, igual que yo, solamente eres, así como dijimos la anterior semana, una voz en el desierto, como una voz que está rogando a otros que se reconcilien con Dios, que puedan tomar la cruz como el centro de sus vidas, como poniendo sus ojos en la única esperanza de salvación. Aquel sacrificio una vez y para siempre, el último sacrificio de sangre que puede limpiar los pecados y agradar a Dios para poder dar perdón y salvación a los hombres. Versículo 34 leemos de nuevo: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Habíamos hablado del unigénito y del primogénito. El unigénito, ¿por qué? Porque no hay otro como Él, porque el Hijo es Dios mismo. Jesús es el único Hijo en la esencia divina. El Padre es Padre porque existe el Hijo. Si no, no sería Padre. Y es el Hijo el que nos presenta al Padre para que nosotros podamos entender que no somos el Hijo, pero sí juntamente con Él, hijos de Dios. El Hijo es Dios mismo y nos dio la potestad a todos los que creemos en Él de ser hijos de Dios, pero jamás seremos Dios mismo. Solo hay un Hijo de Dios que es Dios mismo. Puedes dar gracias al Señor que este Hijo, Dios mismo, dio su vida por ti y por mí, para que nosotros podamos creer en Él como el sacrificio perfecto y pasemos nosotros a ser hijos, a ser hijos. Y ahí vemos al Cristo como el primogénito, como el más importante, como el primero sobre todos los hijos. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Si eres el Mesías prometido, el único Salvador, el único sacrificio que agrada al Padre para el perdón de tus pecados, ¿qué vas a hacer con Jesús? Él ya se reveló a tu vida como tu Salvador. Puedes decir: Él es mi Mesías, Él es mi Mesías, Él es mi Salvador. ¿Será en verdad tu Salvador? ¿Has puesto toda tu confianza en Él? ¿Has depositado toda tu esperanza en Él? ¿Cumplirás tu llamado dándole la gloria al Señor, reflejando a Cristo en tu vida, luchando contra tu soberbia y buscando que la humildad de Cristo se refleje en tu vida, y aún rogando a otros que se reconcilien con Dios? Todo estudio, todo conocimiento, toda revelación aún que está en la Escritura no serviría de nada para tu vida si es que en verdad no depositas toda tu confianza en la cruz. Reconoces a Jesús como el Mesías, tu Salvador,
y empiezas a vivir para agradarle. Que tu vida pueda tomar sentido hoy. Que dejes de vivir para ti y para el mundo. Y pongas tu vida en sus manos. Y todo lo que vivas pueda ser para su gloria. Juan entendió su llamado. Que Dios se revele a tu vida y tú entiendas tu llamado. La gloria de Dios. Agradar al Señor. Que Dios se revele a tu vida y que hoy sea un tiempo de alegría en el cielo. Porque hay conversión y Dios mismo ha salvado a través de la locura de la predicación del Evangelio. Que haya gozo en el cielo porque aún aquellos que permanecieron en su religiosidad hoy día decidieron desechar toda obra de sus manos y confiar en la obra del Mesías. Que haya fiesta en los cielos, porque tú has decidido consagrar tu vida al Señor para siempre. Solo tú puedes tocar las vidas nuestras, Dios. Solo tú puedes perdonar nuestros pecados y derramar tu gracia y misericordia, porque tú eres el Mesías revelado. Tú eres el único Cordero que quita el pecado del mundo en verdad. Tú eres el único y suficiente sacrificio por nuestras vidas. Te rogamos en el nombre de Jesús que puedas salvar, Señor, en este día y podamos vivir para tu gloria de aquí en adelante, sabiendo que tú eres el centro de nuestra vida, Señor. Bendice a cada uno, Señor, en esta mañana y que puedan, Señor bendito Dios, tomar decisiones de consagración y de salvación. Tu gracia esté sobre nuestros enfermos, tú seas levantando a cada uno, Señor bendito Dios, y consolando aún los corazones de los que están sufriendo. En el nombre de Jesús, guarda a tu iglesia, Señor. Amén. Y todos decimos amén. Amén. Señor, nos dé gracia para vivir delante suyo. Dios bendiga tu vida. Estamos contentos porque en medio de todo esto podemos congregarnos y darle gloria al Señor. Si estás desesperado, si estás desesperada, si ya no das más en alguna situación, no te olvides de comunicarte conmigo o con cualquier persona que sea líder en la iglesia y podamos recibirte, podamos hablar contigo, podamos compartir y alentar tu vida, porque solo en Cristo hay esperanza. Dios te bendiga y te dé gracia en el nombre de Jesús. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración Tarija.